Jonathan Black nos adelanta que todas las personas que han trabajado en las fronteras de la inteligencia humana lo han hecho utilizando en algunos momentos los estados alterados de conciencia. Muchos científicos han hecho grandes descubrimientos, pero se desconoce que tuvieron relación con escuelas esotéricas y que habían estudiado antiguas fuentes de saber. Si pensamos en Isaac Newton, tenemos la idea de un científico ortodoxo centrado en sus experimentos y teorías. Sin embargo, Newton estuvo hospedado de joven en casa de un boticario alquimista que pudo influir en su trayectoria. Newton creía que el secreto de la vida estaba codificado de forma numérica en la naturaleza, y existían pistas numéricas y lingüísticas en viejos textos, así como en edificios como la Gran Pirámide o el Templo de Salomón. El universo es una manifestación de inteligencia y un solapamiento entre las especies animales, vegetales y minerales. Todo sigue un ciclo de transformación. Cuando uno muere, vuelve a la tierra. De la tierra se nutren las plantas. Los animales ingieren las plantas y animales. La inteligencia es quien guía el proceso. Es como si la materia quisiera ser inteligente como las plantas como los animales, y los animales a una inteligencia superior. Hay un anhelo por la superinteligencia. Luria enunciaba que todo el proceso de crecimiento de una semilla estaba codificada en una inteligencia dentro de la misma semilla. Cuando recibe la luz del sol, es la inteligencia de la semilla quien interacciona con la inteligencia del cosmos, una inteligencia mucho mayor. Jonathan Black nos cuenta que, según la doctrina esotérica, lo vegetal se encuentra en el punto medio entre pensamiento y materia. Tal y como decía al comienzo, la propuesta de que lo mental es anterior a la materia nos viene a decir que cuando se crea la materia, lo que sucede es que surgen lo que se han denominado emanaciones mentales y de ellas la materia. Esta dimensión de las emanaciones es intermedia entre pensamiento y materia. La mente no podría crear directamente si no es a través de la dimensión vegetal. De alguna forma, la capacidad mental moldea y como producto surge la materia. Newton dio un nombre a esta dimensión que puede ser moldeada para ordenar el cosmos, el salitre. Dentro de sus trabajos alquímicos, trabajó en el uso del salitre para que los metales cobrasen vida. Los metales puestos en una solución de nitratos cobrarían vida y crecerían como si fuesen plantas. Serían una vegetación de metales, reflejando de esta forma la vida que subyace tras cada elemento. La historia de hombres de ciencia que tuvieron relación con el esoterismo es grande. Robert Fludd fue ocultista e inventó el barómetro. Jean-Baptiste Van Helmont fue alquimista flamenco. Introdujo la idea de la reencarnación en el esoterismo occidental, pero también trabajó con gases y fue el primero en acuñar el término gas y electricidad. Leibniz fue matemático y tenía fascinación por la numerología de la cábala, afición compartida con su amigo erudito jesuita y ocultista Athanasius Kircher, de quien se dice que resucitó una rosa de sus cenizas ante la misma reina de Suecia. Robert Boyle trabajó la termodinámica, pero también fue alquimista, e incluso habló que en su juventud fue iniciado en la Escuela Universitaria Invisible. Emmanuel Swedenborg, brillante científico, escribió sus experiencias acerca de los mundos espirituales. Charles Darwin asistía a sesiones de espiritismo. Thomas Edison trató de crear una radio que captara los mundos espirituales, y Graham Bell, con el teléfono, investigó la comunicación con mundos espirituales. Con todo esto, Jonathan Black trata de incidir en la idea de que los grandes científicos nos los han presentado como grandes materialistas, olvidando que tuvieron su interés por el esoterismo y que muchos de sus descubrimientos fueron frutos de ese interés. Más aún, los descubrimientos efectuados vendrían de un conocimiento superior accesible por estados alterados de conciencia. El descubrimiento científico ya estaría en nuestro interior, y entrando en una dimensión podríamos entender los secretos de la naturaleza. Muchos de estos científicos fueron miembros de sociedades secretas, y quizás la más conocida fuera la masonería. Según la masonería especulativa, sus orígenes podrían situarse en el siglo XVII, siendo Elias Ashmole su primer miembro fundador. Hombre de gran curiosidad e inquieto coleccionista, conoció a un anciano llamado William Blackhouse, quien tenía una gran cantidad de inventos y curiosidades, así como escritos alquímicos. Instruyó a Ashmole durante años y finalmente, antes de morir, le confió el mayor de los secretos, la verdadera esencia de la piedra filosofal. Llegados a este punto, habría que matizar qué es la alquimia. El origen de la alquimia es impreciso. Se hablan de técnicas de destilación y metalurgia. Se dice que hay una gran obra, y esa obra precisa de azufre, mercurio y sal fundamentalmente, aunque se añadan otros elementos, minerales o animales.
En China, la alquimia buscaba fundamentalmente la longevidad y más allá la inmortalidad. Si bien la alquimia puede interpretarse a un nivel físico como trabajo con elementos y transformaciones, ciertas prácticas estarían relacionadas con estados meditativos o de consciencia. En algunas fuentes rosacruces se habla de prácticas que inciden en la frontera del sueño y la vigilia, apuntando a los sueños lúcidos. Jung también habló de la alquimia, pero desde un punto de vista psicológico, basándose en el alquimista Gerard Dorn, quien decía: primero transmuta la tierra de tu cuerpo en agua. Eso implica que tu corazón, duro como una piedra, material y vago, debe volverse etéreo y estar alerta. El oro que obtenían los alquimistas era un oro espiritual, una forma evolucionada de la consciencia y no la simple riqueza material. El azufre representa la dimensión animal, el mercurio la vegetal y la sal la dimensión material. Según las partes del cuerpo, la dimensión animal se sitúa abajo en los órganos sexuales, la vegetal en el plexo solar y la mineral en la cabeza. El mercurio es el reino de los sentimientos, la sal la emanación del pensamiento. Mercurio media entre el azufre y la sal. En la primera fase se ejercita la dimensión vegetal entrando en la matriz, mar de luz. En la segunda fase se da la boda alquímica cuando el mercurio femenino hace el amor al azufre masculino. Si nuestro corazón se deja arrebatar por las energías transformadoras, el corazón se transforma y se convierte en un centro de poder. En los textos alquímicos se usaba la palabra vitriol, un acrónimo en latín que significa visitar el interior de la tierra para encontrar la piedra secreta. Esa tierra interior es nuestro cuerpo. Somos nosotros los que profundizamos en nuestro conocimiento interior. Tanto los Rosacruces como la masonería trataron de hacer cambios sociales. Los Rosacruces lo hicieron de forma más visible y externa, con influencias políticas directas, mientras que los masones actuaron con una estrategia más discreta y transparente. Según cuenta Black, su objetivo era llevar a la población a una fase de desarrollo en la que estuviera preparada para la iniciación. Esa evolución haría posible que llegase la nueva Atlántida de Francis Bacon. La Iglesia cada vez estaba más alejada de la experiencia espiritual, por lo que el mundo interior estaba descuidado. En esta época la sociedad dio un giro hacia el materialismo y, según Jonathan Black, la masonería se encargaría de guiar al ser humano en una etapa material a la par que mantenía la faceta espiritual. Black recalca que la masonería no sería atea, sino que no compartiría la religiosidad ciega, falsa y dogmática. Muchos de sus miembros eran alquimistas practicantes. La masonería influyó mucho en el siglo XVIII y muestra de ello fue la creación de los Estados Unidos. El mismo George Washington formó parte y, según cuenta Black, en la creación de la bandera estuvo un viejo anciano desconocido al que al parecer se le obedecía, tanto por parte de Washington como por parte de Benjamin Franklin, quizás un maestro de rango superior. La arquitectura incorporó la simbología masónica y así en las puertas del Capitolio aparece una representación de una ceremonia masónica cuando Washington colocó la primera piedra. Según David Ovason, Washington quiso hacer un gran triángulo de calles imitando la constelación de Virgo, siendo la hipotenusa la avenida Pensilvania. Cada 3 de agosto, el sol recorre la avenida desde la base de la pirámide hasta la torre de la oficina de correos. También cada 8 años, siguiendo el ciclo de Venus, puede verse el lucero del alba sobre la cúpula del Capitolio. Los obeliscos tienen una simbología especial, pues es donde se posaría el ave fénix para marcar el fin de una era y el comienzo de otra. En el año 1877, los masones llevaron 2 obeliscos, uno a Londres, en el Támesis, y otro a Central Park, en Nueva York. Todo esto no serían sino pistas para quienes supieran descifrarlas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, Francia fue uno de los centros dominantes. Descartes había establecido su sistema completamente racionalista, alejado de los mundos espirituales. La corte francesa tenía un alto nivel intelectual y las intrigas de palacio, sexuales y políticas, daban lugar a intrincadas y complejas relaciones. En esas maquinaciones palaciegas, el cardenal Richelieu fue uno de los centros. Según nos cuenta Black, se rumoreaba que Richelieu portaba una varita de oro y marfil y sus enemigos le temían por sus poderes mágicos. Su mentor, el padre José,
le habría entrenado con ejercicios espirituales que desarrollarían los poderes psíquicos. Richelieu contó con el cabalista Gafarel para enseñarle los secretos de la cábala. En esa misma época, desde Sicilia, surge el conde Caligostro. Muy enamorado de su inseparable mujer Serafita, se dijo poseedor del secreto de la piedra filosofal. Frecuentó las cortes europeas, practicó curaciones, incluyendo a gente pobre, lo que le hizo ganar la fama y el aprecio. También se le atribuyeron dotes proféticas, y así como ejemplo, dejó escrito en cartas la destrucción de la Bastilla. Dijo que conoció al conde de Saint-Germain en un castillo alemán en el año 1785. Tanto Caligostro como su mujer llegaron al castillo, y allí encontraron en medio de lo que era un enorme templo a Saint-Germain, con anillos y con una especie de collar de joyas. Allí inició Saint-Germain a Caligostro en los secretos templarios y lo llevó a realizar un viaje extracorpóreo a los mundos celestes. Según se cuenta, Saint-Germain apareció en el año 1710 en la corte europea y ya contaba con 50 años de edad. Asombró por su inteligencia, don de lenguas, sabía tocar el violín y otras tantas habilidades como leer la mente. Se dice que practicaba técnicas secretas de respiración, que procedían de los faquires de la India, y que no comía, solo ingería una especie de té de hierbas que se preparaba él mismo. Lo extraño es que siguiese en la vida pública hasta el año 1782 sin dar muestras de envejecimiento, pues según nos cuenta Jonathan Black, hay personajes famosos que lo citan en sus vivencias y que lo habrían conocido. Personas como Voltaire, Walpole o Casanova serían algunas de ellas. Fue incluso un personaje destacado de la corte de Luis XIV. Su identidad sigue siendo misteriosa. Según Black, la historia secreta lo consideraría como una reencarnación de Christian Rosenkreuz en la Ilustración. Representaría el espíritu de la masonería esotérica. A lo largo del siglo XVIII, la masonería seguiría progresando y creando logias. En Escocia se creó la Orden de Eleus Coens, o sacerdotes elegidos. Voltaire había sido iniciado por Benjamin Franklin, y así el movimiento masón estaba en auge. En poco tiempo vendría el romanticismo, que según Black tendría raíces tanto sexuales como esotéricas. En cuanto al aspecto sexual, Black recurre a datos de la vida de Swedenborg, a partir de los estudios de Marcia Keith Schuhart, quien asegura que Swedenborg era conocedor de técnicas sexuales para lograr estados alterados de consciencia. Estas técnicas serían de las más ocultas dentro de las escuelas esotéricas. Swedenborg era conocedor de técnicas respiratorias, sincronizándolas con el pulso. Así afirmaba, hay una luz alentadora y una gozosa luminosidad confirmatoria que está presente en torno a la esfera de la mente, y una especie de radiación misteriosa que atraviesa veloz la sien del cerebro. Se llama al alma a una comunión más íntima y en ese momento regresa a la edad de oro de su perfección intelectual. La mente es la resplandeciente llama de su amor, desprecia todo relativamente, todos los placeres meramente corporales. También Swedenborg escribió sobre la sincronización de la respiración con el pulso de los genitales. Estas técnicas consisten en ejercicios de control de la respiración mientras se imaginan cuerpos humanos en contorsiones eróticas, adoptando formas como las letras del alfabeto hebreo. Según Jonathan Black, hay grupos jasídicos que hacen estas prácticas. Swedenborg sería conocedor de estas técnicas, así como de técnicas relacionadas con el tantra, como la eyaculación hacia el interior. Frecuentó una iglesia morava en la que un conde llamado Zinzendorf animaba a los miembros de la congregación a visualizar, oler y tocar la herida de Cristo. Este conde abogaba por el sexo como acto sacramental y hablaba sobre la vivencia de la emanación espiritual en el momento del clímax. En cierta forma recordaría al tantrismo en cuanto a que en el momento del acto sexual, hecho de forma preparada y sagrada, se moviliza una fuerza mágica. Swedenborg lo describía diciendo que la pareja ve a la pareja en la mente. Cada pareja tiene al otro en sí mismo, de modo que conviven en lo más profundo. Con el romanticismo, el amor trasciende la vida interior y viaja un amor de un cosmos hacia otro, un amor evolucionado que establece una conexión cósmica. Si hay una organización que ha suscitado controversia hasta hoy, son los conocidos como Illuminati o Iluminados. Fue en el año 1776 cuando el profesor bávaro de Derecho llamado Adam Weishaupt creó la organización. Su estructura exigía compromiso y entrega. A los seguidores se les prometían conocimientos secretos y saberes de la antigüedad.
En el año 1777, Adam Weishaupt se unió a la masonería, al igual que muchos de los miembros Illuminati, infiltrándose masivamente. En el año 1785 murió en un accidente con un rayo un hombre llamado Jacob Lance. Entre los papeles que portaba había unos que describían los planes secretos de los Illuminati, escritos de puño y letra de Weishaupt. En esos documentos se revelaba que todos esos conocimientos e iniciaciones no eran sino un engaño. Todas las iniciaciones, grados y enseñanzas eran falsas. El objetivo era crear una nueva sociedad que se rigiera por fines materialistas, en la que finalmente se impondría la voluntad de unos pocos sobre la de los demás. Y así escribe: en el encubrimiento radica gran parte de nuestra fuerza. Por ello debemos ocultarnos con el nombre de otra sociedad. Las logias de la masonería son la tapadera más apropiada para nuestro sublime propósito. Busca en la sociedad gente joven, obsérvales, y si alguno de ellos te agrada, tiéndele la mano. ¿Eres realmente consciente de lo que significa dirigir, gobernar en una sociedad secreta? No solo estar por encima de los más importantes de la plebe, sino por encima de los mejores hombres, por encima de hombres de todas las razas, naciones y religiones, gobernar sin fuerzas externas. El objetivo final de nuestra sociedad es ni más ni menos que adquirir poder y riqueza y hacerse con el dominio del mundo. Al descubrirse estos documentos se suprimió la sociedad, pero ya estaba muy extendida y actuando. Tras la Revolución Francesa y el baño de sangre que se provocó, llegó Napoleón. Su vida fue un triunfo por su inteligencia, su decisión y su capacidad. Como si estuviera guiado por una estrella, conquistó Europa. Es conocido que cuando llegó a Egipto estaba asesorado por el esoterista y astrólogo Fabre de Olivier. También es muy conocido que Napoleón pasó solo una noche entera dentro de la Gran Pirámide. Llegó a coronarse emperador y a concluir que Isis era la antigua diosa de París, incorporando la diosa y su estrella al escudo parisino. En el arco de triunfo aparece Josefina arrodillada junto a Napoleón llevando el laurel de Isis. Jonathan Black también nos cuenta que Josefina procedía de una familia iniciada en la masonería esotérica y que ya era masona cuando conoció a Napoleón. A pesar de su estrella, Napoleón terminó en el exilio. El cristianismo ortodoxo oriental ha tenido un carácter menos dogmático que el cristianismo occidental. En Rusia, escritores como Dostoyevsky reflejaban en sus obras una cosmovisión oculta en la que muchos estudiosos de su literatura no han reparado. Jonathan Black nos cuenta cómo Dostoyevsky reflejaba en sus escritos la eterna lucha entre el bien y el mal, las fuerzas de la luz y de las tinieblas. A su muerte, en su biblioteca se descubrieron múltiples obras de Swedenborg. La introspección en las prácticas religiosas trataban de alcanzar la experiencia personal directa del mundo espiritual. La tradición esicasta recogía fórmulas de meditación, respiración y concentración empleando los iconos. En Rusia existía en el siglo XVII una comunidad llamada Raskolniki, o los antiguos creyentes, que tras la reforma de la Iglesia rusa decidieron ir de forma independiente, manteniendo los rituales y creencias de los primeros cristianos. De ellos surgieron los straniki, o peregrinos, que renunciaban al matrimonio y a las posesiones, prometiendo profecías y sanaciones. Otra agrupación fue la llamada Kilsti, o pueblo de Dios, muy asceta y extrema. Dentro de sus rituales incluían bailes con círculos concéntricos de hombres y mujeres, tratando de librarse del mundo y trascender. Según rumores, podían incluir prácticas sexuales que posiblemente estuviesen relacionadas con las técnicas de éxtasis sexual con fines místicos y espirituales. Alguien que les conoció fue Rasputín. Tuvo una visión de la Virgen María, caminó 3000 kilómetros hasta el monte Athos y 2 años más tarde llegó lleno de magnetismo y poderes. En 1903 llegó a San Petersburgo y, acogido por la familia real, se decía que era la voz de la tierra rusa que hablaba a través de él. El siglo XX comenzó a proporcionar muchos escritores y artistas relacionados con el esoterismo. Muestra de ellos son los escritores Oscar Wilde con obras como El retrato de Dorian Gray o Robert Louis Stevenson con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, surgiendo el concepto del doppelganger.
Mary Shelley con Frankenstein o Bram Stoker con Drácula son otros ejemplos. Stoker fue miembro de la OTO, la Ordo Templi Orientis. El teósofo checo Gustav Meyrink escribió su novela El Golem. Pintores como Gustave Moreau reflejarían en sus obras un simbolismo profundo, y el pintor Odilon Redon escribió que se había entregado a las leyes secretas. En el mundo de la psicología apareció Freud. Su mentor, Charcot, había sido instruido en ocultismo por Anton Mesmer. Estudió cábala y defendió la telepatía como una posible forma arcaica que tenía el ser humano de comunicarse. Su estructuración de la personalidad en el superego, el ego y el ello tiene una conexión fuerte con el modelo cabalístico. Jonathan Black nos indica que el concepto de que en el ser humano existen impulsos independientes de nuestra conciencia, pero interpretados como sexuales, no es sino una versión materialista secularizada de la descripción esotérica de la conciencia. Freud finalmente reaccionó contra toda raíz esotérica en sus ideas, calificándolo de locura. Al final de sus días escribió su obra Lo Siniestro. A los 62 años de edad, quizás por un rebote de sus experiencias espirituales rechazadas, y así contaba cómo en un pueblo de Italia sufrió cómo transitando por una de las calles una y otra vez volvía siempre al punto de partida, fuese por la dirección que fuese. Encontrarse al final de sus días con esa contradicción ante su visión materialista le pudo dejar en un estado confuso y alterado. Jung, discípulo de Freud, trabajó en el inconsciente y los arquetipos, a los que les atribuía una realidad. Trabajó con el físico Pauli y llegó a la conclusión de que hay conexiones más allá de los átomos, conexiones no físicas originadas por la mente. El fenómeno del colonialismo de Occidente, tanto en Asia como en África, produjo un efecto inverso. Los conocimientos y tradiciones de esas tierras llegaban a Europa y calaban en la sociedad. El sufismo del norte de África, la tradición de Gurdjieff, el hinduismo de la India o incluso el budismo del Tíbet comenzaban a llegar a Occidente. Surgió la teosofía y pintores como Gauguin, Munch, Klein o Mondrian, todos ellos eran teósofos. Mondrian decía que era posible discernir una realidad espiritual estructurando las formas del mundo material. Gauguin creaba esculturas que podían ganar vida, y Kandinsky podía reducir la realidad a sus formas elementales en formas y colores. Matisse observaba lo que quería pintar durante mucho tiempo hasta que su espíritu le indicaba que debía plasmarlo. Gaudí, con su estilo arquitectónico, fusionaba formas y animales, una arquitectura que inducía a estados alterados de consciencia. Picasso usaba temas esotéricos como el arlequín, e incluso su amigo Apollinaire le llamó Arlequín Trimegisto. Representó mujeres con el sombrero mitraico, corridas de toros que eran alegorías de Perceval, e incluso fundó un grupo llamado Valhalla para estudiar los aspectos místicos de Wagner. Los escritores también se sumergían en el esoterismo. Yeats exploró el tema de la unión sexual y la espiritualidad. Incluso llegó a hacerse una vasectomía con la intención de conseguir la eyaculación interna y tener las experiencias espirituales. Perteneció a la Orden del Amanecer Dorado y a la Teosofía. Estudió alquimia, la tradición hindú y a Swedenborg. El escritor portugués Fernando Pessoa esperaba el regreso del oculto. Borges, Italo Calvino, Salinger, William Golding y Doris Lessing profundizaban en lo esotérico. Una de las figuras principales que no tuvo relación con ninguna de estas artes, pero que representó un punto en la evolución de la humanidad, fue Gandhi. Las sociedades secretas le han visto como la encarnación de una nueva forma de conciencia. Conoció las ideas teosóficas. Era un enamorado del Imperio Británico, pero a medida que evolucionó, se produjo un cambio radical. Una de las principales aficiones era tejer con una rueda y mientras lo hacía, desarrollaba lo que llamaba la fuerza del alma, creyendo que el cosmos se rige por la verdad y si se actúa conforme a ella, se adquiere la fuerza de la verdad y del amor. Su forma de actuar completamente pacífica, alejando de la mente toda violencia, producía el efecto de alejar todo pensamiento de miedo y odio del otro, además de un efecto interno en nosotros, perder el miedo. Su forma de actuar llevó a que el mayor imperio de la época, el Imperio Británico, abandonase la India y otorgase la independencia. Gandhi creía que la fuerza espiritual podía influir y ser superior a cualquier acción material. Solo en este lóbrego suburbio de la historia, en el que nunca parece ocurrir nada maravilloso,
y en el que no habitan grandes genios, en esta época en el que el nivel educativo de las clases con formación académica cae en picado, solo en esta época y lugar es cuando la gente ha mantenido la creencia de que la materia fue antes que la mente. En todos los demás lugares y en otras épocas, la gente creía lo contrario. Hubieran considerado casi imposible imaginar que alguien pudiera creer en lo que creemos. Así nos cuenta Jonathan Black la situación actual. Nuestra conciencia es muy distinta a la de nuestros antepasados. En muchos aspectos somos más inconformistas, con menos miedo a la autoridad, con más facilidad para mentir, menos capacidad de concentración y de sacrificio por un objetivo a largo plazo. Se habla del amor romántico, pero nadie lo vive ya. Según la doctrina secreta, Jesús vivió hacia la mitad del periodo de la historia del cosmos. Sería un punto de inflexión. Todo lo que se experimentó hasta llegar a ese punto se volverá a experimentar desde ese punto, pero en orden inverso. Según Jonathan Black, lo mismo que ocurrió en el año 2000 a.C., ocurre en el año 2000 después de Cristo, y así estamos caminando entre los rascacielos idolátricos de Uruk. Esos rascacielos son los fundamentalismos religiosos o de otra índole que restringen la libertad personal y la inteligencia humana. Es la influencia de Lucifer. El materialismo científico desea acabar con el espíritu humano. Es el deseo de Satán de exprimir el espíritu humano hasta convertirnos en pura materia. Según Jonathan Black, Satanás se encarnará posiblemente como escritor, o alguien que con sus palabras pueda destruir la espiritualidad con explicaciones triviales. Se presentará como un benefactor a la humanidad, un genio, y posiblemente cree actuar por el bien de la humanidad. Desterrará creencias, tratará de unificar religiones, y en el momento de mayor orgullo de su obra, adquirirá conciencia de su misión e identidad. ¿Cómo se le reconocerá? Toda doctrina que no mira por el amor al prójimo, que no trasciende el individuo y se queda en enseñanzas para el beneficio exclusivo propio egoísta, serán doctrinas a evitar. A lo largo de la historia, el pensamiento esotérico ha influido en la evolución humana. Los humanos accedían a la dimensión espiritual, pero con el materialismo se empezó a eliminar. Ahora comienza a abrirse ese camino de nuevo. Nos daremos cuenta cuando seamos más conscientes de los patrones que se manifiestan, de las supuestas coincidencias y sincronías, cuando nos abramos a que nuestras ideas a lo mejor no son tan nuestras y sí sugerencias de mundos espirituales, que esos seres espirituales pueden inspirarnos y lo hacen a través de nuestros pensamientos. Desde el universo materialista científico no hay cabida para esto. Jonathan Black nos dice que el mundo es como un cuadro de doble perspectiva. Puede ser una cosa u otra según la forma de mirar. Si aprendemos a ser conscientes de una forma de mirar, si decidimos observar de una nueva forma, así lo veremos todo. Ya no lo veremos bajo la visión científico-materialista. Es nuestra decisión mirar de otra forma y abrirnos a una nueva posibilidad. Hacer una introspección, conocernos a nosotros mismos, nuestros pulsos, nuestros sueños, nuestros ritmos sexuales, hace que unamos nuestra evolución a la del cosmos. Reconocer las jerarquías espirituales y el descubrimiento de las capacidades en nuestro interior son el secreto de Platón, San Pablo, Shakespeare o Newton. Jonathan Black nos habla de los 4 elementos, la obra cuádruple de la que San Pablo habla en su primera epístola a los Corintios. 1. Si eres capaz de meditar con tal profundidad que puedes redescubrir las raíces espirituales del pensamiento, si puedes identificar que los pensamientos son seres vivos, espirituales. 2. Si puedes tener un conocimiento lo suficientemente sólido de tu propio ser, de modo que seas consciente de tu interacción con los seres del pensamiento que entran y salen de tu interior, y aún así no sentirte abrumado por esta realidad. 3. Si puedes recrear el antiguo sentimiento de curiosidad y usarlo para ayudar a despertar la fuerza de voluntad que dormita en las oscuras profundidades de tu interior. 4. Si sale de tu corazón la llama del amor por los seres humanos que te rodean y te hace derramar lágrimas de compasión, es que has trabajado en los 4 elementos.
La humanidad evolucionó siguiendo el mundo mineral, vegetal, animal y finalmente el ser humano. La transformación del ser humano ahora será inversa para transformarnos finalmente hasta el último átomo. En un futuro se recuperará las capacidades del pensamiento, se desarrollará una consciencia en la que la vigilia se vea con la misma visión que vemos ahora el sueño. La bondad del individuo se irradiará hacia el exterior y costará más estar al lado de individuos mezquinos. El sol ya no saldrá solo nuevo, sino que saldrá dentro de cada uno. Los científicos actuales insisten en imponer su visión única y que son los únicos que pueden interpretar la condición humana. Hay que abrir la semilla de la duda y cuestionar. Jonathan Black nos cuenta que el objetivo de su trabajo ha sido que nos replanteemos las condiciones básicas de nuestra existencia, y así nos dice: los vestigios del antiguo saber están a nuestro alrededor, en los nombres de los días de la semana y los meses del año, en la disposición de las pepitas de una manzana y en la extraña forma del muérdago, en la música, en los cuentos que contamos a nuestros hijos y en el diseño de muchos edificios públicos y estatuas y en lo más sublime de nuestro arte y literatura. Si no podemos percibir ese antiguo saber, es porque se nos ha condicionado para no hacerlo. El materialismo nos ha hechizado. Los materialistas dudan de la imaginación, la asocian al espejismo. Sin embargo, la doctrina secreta nos dice que nuestra mente no es sino una proyección en el mundo material de la gran mente cósmica y la imaginación es la llave para llegar a ella.